queremos compartir algo relacionado con la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Sí? Amén, hermanos. Bien. Y el título del mensaje, fíjese el título del mensaje. ¿Alguien vio esa película, Corazón Valiente? Yo creo que muchos la han visto. ¿Quién no ha visto esa película? Amén, hermano. ¿La han visto, no es cierto? Bueno, ese hombre realmente era un hombre valiente, ¿no? Que luchó por la libertad de Escocia. Dicen que es un hecho real, yo no lo sé, ¿no? Pero luchó por la libertad de Escocia. Pero el corazón valiente que en esta noche le quiero presentar, y quiero hablar de Jesucristo. Amén, hermano. Porque Él sí que fue valiente. Amén, hermanos. Él sí que fue valiente. Porque ese hombre, bueno, de la película, tal vez luchó por la libertad de un país. Jesús dio la vida por la libertad de todos nosotros. Dio la vida por la humanidad. ¿Se da cuenta? Entonces por eso dije, bueno, vamos a ponerle el corazón valiente porque realmente Jesús fue valiente. Ya del momento que llegó a la ciudad de Jerusalén para celebrar esa fiesta, Él ya comenzaba a vivir previamente lo que iba a acontecer en esos días, ¿no? Porque iba a ser un sufrimiento total para Jesús, ¿no? ¿Sí? Por todo lo que iba a vivir, ¿no? Sabemos que nosotros lo entregaron, Judas lo entregó, Pedro lo negó, los discípulos lo dejaron solos, todo el pueblo después se dio vuelta, pidiendo que lo crucificaran. Entonces por eso fue un sufrimiento para Jesús. Y el sufrimiento podríamos decir que comenzó en ese día que entró a Jerusalén. Ya lo vamos a entender por qué también, a medida que leamos y compartamos. Bueno, vamos a leer entonces el pasaje completo. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 44. Gloria a Dios. Lucas capítulo 19, verso 28 hasta el 44. Vamos a estar leyendo, si usted quiere buscarlo en la Biblia allí. Gloria a Dios. Bien. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea o a la casa que está enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Amén, hermanos. Bien. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino sería un asno, es un asno pequeño, es un asno jovencito, digamos, que ya estaba entrando a la madurez, a ser más grande, y ya podía cargar a alguien, ¿no? Pero dice aquí la Biblia que jamás nadie lo había ocupado, Bien, entonces es un asno jovencito. Y dice, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatás el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Amén. Hay que desatar lo que Dios necesita, ¿no es cierto? A veces tenemos que desatar cosas en nuestra vida porque muchas veces Dios demanda algo de nosotros, ¿no? Y tal vez por ahí hay algo nuevo que no le hemos dado al Señor, como ese burrito que era un burro nuevo que nadie lo había montado, y por ahí el Señor nos pide algo a nosotros de nuestra vida y se lo tenemos que dar. Tenemos que desatar eso en nuestra vida, ¿no? Para dárselo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Todo lo que Dios nos pida, hermano, es para el Señor. Y muchas veces Dios nos va a decir a nosotros: porque lo necesito, Y si Dios lo necesita, palabra santa, ¿no es cierto? Porque yo creo que lo que Dios nos pide, ahí nosotros tenemos que estar, ¿no? Amén. Bien, seguimos leyendo, a ver.
Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, ¿no? Toda la gente, o sea, especialmente los discípulos, alababan a Dios. Y tal vez eso contagiaba a la gente, ¿no? Porque por ahí, viste que cuando uno canta mucho así, por ahí algunos se contagian y empiezan a levantar las manos. Contagiaba. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Bien. Diciendo, bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, ¿no? Porque a ellos no les gustaba mucho lo que estaba pasando, imagínense. No se sentían cómodos los fariseos, nunca se sintieron cómodos con Jesús, ¿no? Bien. Él respondiendo les dijo, os digo, que si estos callaran, las piedras clamarán, ¿no? Como queriendo decir, si nosotros no alabamos, la naturaleza le alaba. Amén, hermanos. Los demás le dan alabanza a Dios, cada día. Los días le dan alabanza a Dios, ¿no? El viento le da alabanza a Dios. Los pájaros alaban a Dios. Toda la creación alaba a Dios, como decía la hermana y leyó al principio. Todo lo que respira, alabe a Jehová, ¿no? Si no le alabamos nosotros, los demás le van a alabar. Gloria a Dios, ¿eh? Bien. Gracias, Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, presten atención a esto, lloró sobre ella. Amén, ahí comenzó la tristeza de Jesús, cuando llegó a la ciudad. Se comenzó a entristecer por todo lo que iba a acontecer y ya lo que había acontecido, ¿no? Bien. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, ¿no? El día de hoy, como queriendo decir, estoy entrando a Jerusalén. Yo vengo a traer paz, ¿no? Lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos están cerrados, están cegados, ¿no? Como que había una ceguera espiritual, ¿no? En las personas. Si bien es cierto que algunos le alababan, le adoraban, pero eso fue momentáneo, ¿no? Porque después más adelante pasa otra cosa, ¿no? Muchos tal vez los que estaban ahí alabando, en lugar de alabar a Dios, pedían la crucifixión de Cristo. Eso es lo terrible, ¿no? Yo creo que los discípulos no, tal vez seguramente aquellos que estaban comprometidos, aquellos que habían entendido el mensaje, que le seguían, como las mujeres, los mismos apóstoles, algunos discípulos, tal vez ellos sí alababan de corazón, pero los demás después se iban a dar vuelta, y le iban a decir que lo crucificaron a Jesús. Bien, entonces estaban cerrados los ojos de todos ellos. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Esto se refiere a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Cuán importante es cuando nosotros entendemos el tiempo de la visitación de Dios, ¿no? Yo creo que en este tiempo de gracia Dios nos está visitando, ¿no? En este tiempo de gracia la gente puede tener la posibilidad de aceptar a Cristo, pero llega un momento, porque la gracia de Dios algún día se va a terminar, ¿no es cierto? O sea, Dios ha tratado con su pueblo todo el tiempo de la creación, desde el que escogió al pueblo judío. El pueblo judío siempre fue un pueblo muy rebelde. Y Dios derramaba sobre ellos muchas veces castigo, retribución, pero siempre había una esperanza para que ellos se volvieran, porque jamás nunca Dios les cerró la puerta. A nadie le cierra la puerta, siempre dio una oportunidad. Porque digo que Dios siempre es un Dios de oportunidad, ¿no?
Por más que Dios demande juicio, demande cosas, que van a pasar, pero siempre la persona tiene una última oportunidad. Y eso es lo que Dios hacía con el pueblo de Israel, siempre dándole oportunidades. Pero habían tiempos que ellos no entendían y por eso que sus ojos estaban cerrados. Pero bien, vamos a ir viendo de a poco. Ahora vamos a ver por qué decimos corazón valiente, ¿no? Porque Jesús, hermano, era 100% hombre, ¿sabe usted? Él tenía doble naturaleza. Él era Dios, claro que sí, era el Hijo de Dios, pero también era hombre como nosotros. Él sentía, él tenía frío, él tenía calor, él tenía sueño, él dormía, tenía hambre, comía. Pasaba como cualquiera de nosotros. Era un hombre como nosotros. No hay diferencia entre nosotros en él como hombre y humanidad. Pero lo importante de todo esto, a todo esto que yo quiero compartir, lo que la valentía de Jesús para enfrentar esa situación, ¿no? Que él llegó a la ciudad de Jerusalén ese día domingo, un día como hoy vamos a decir, llegó a Jerusalén ya sabiendo lo que iba a pasar, porque él ya lo sabía todo, ¿no? Él ya había anunciado su muerte. Y por más que los discípulos estaban con él y lo abrazaban y estaban en lo mejor, los discípulos, hermano, lo iban a traicionar. Pedro lo iba a negar, Judas lo iba a traicionar. Los discípulos, cuando llegó el momento de prender a Jesús, huyeron todos, no quedó ni uno. Todos se fueron. Se quedó solamente Jesús allí, ¿no? Y él fue valiente, hermano. Cuando dijeron, buscamos a Jesús Nazareno, lo buscamos porque era de noche, venían con antorchas. Y como era de noche, no se entendía bien, ¿qué dijo Judas? Que a ese tienen que prender. Y fueron y lo prendieron a Jesús. Y cuando preguntaron, dijo, yo soy, dijo él, ¿no? Aquí estoy. Y ahí fue donde cayeron todos los guardias, todos para atrás de espalda, Pero él decía, yo soy, aquí estoy, aquí me buscan, no hagan nada con ellos, ¿no? Como a los discípulos, porque la Biblia lo decía, que a ninguno de los discípulos le iba a pasar nada, a ninguno de los discípulos lo iban a tocar, ¿no? Ya estaba escrito eso. Entonces, pero él dio la cara, él puso el frente, él se puso al frente de todo. Por eso el corazón valiente. Porque fue valiente, fue un hombre de valor, hermano. Como hombre lo estamos diciendo, ¿no? Porque estamos diciendo que él era 100% hombre. Entonces en ningún momento él, dijo, no, lo vamos a dejar para más adelante. No, cualquiera pudiera tener temor de lo que iba a acontecer, ¿no? Yo creo que no sé si alguna vez nosotros enfrentamos algún problema, alguna dificultad, sabemos que algo es difícil, no sé cómo lo enfrentamos, no sé. Pero él tuvo valor, hermano, y enfrentó la situación. Quiero compartir algo más de esto. Lo vamos a poner. Dice que Jesús tenía el espíritu que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo en una carta a su discípulo Timoteo dice algo tan relacionado y tan importante al hecho de tener valor. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Jamás Jesús fue cobarde, Él siempre enfrentó. Dice que si no, que nos dio ¿qué? Espíritu de poder, hermano. Y Jesús tenía poder, porque Jesús venció la muerte. Con poder venció la muerte. Con poder venció a Satanás. En la cruz del Calvario Él venció. Amén, hermano, porque Él tenía poder, ¿no? Eso que estaba diciendo Pablo, eso Jesús ya lo había hecho y lo tenía, estaba en su vida. Porque recordemos que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Amén, hermanos. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Él tenía, hermano, todas esas cosas que Pablo escribe cuando habla, ¿no es cierto?, los frutos del Espíritu, que es amor, que es paciencia, que es benignidad, que es fe, que eso ya Jesús lo tenía y lo tenía. Porque era como hombre perfecto, hermano, perfecto. Dice la Biblia que jamás hubo pecado en él. Por más que lo querían acusar, por más que querían buscar, porque los fariseos andaban así viendo en qué Jesús se equivocaba.
parecía que no dormían de noche, lo seguían por todas partes. A ver en cuál se equivoca en algo, ahí lo vamos a acusar. Porque como Satanás es así, ¿no? Es el acusador. Y viendo a qué hacía Jesús para acusarlo. Pero Jesús jamás se equivocó, hermano. Jamás. Cada decisión que tuvo fue perfecta. Ustedes lean la Biblia y va a ver que jamás se equivocó en nada. Fue totalmente perfecto. O sea que los frutos del Espíritu estaban sobre él. Y esto que Pablo estaba diciendo, que no había cobardía y que Dios nos había dado un espíritu de poder, es el espíritu que Cristo tenía. Un espíritu de poder, hermano. Y no solamente un espíritu de poder, sino un espíritu de amor. Porque Él demuestra el amor, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por todos nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él dio la vida, hermano, por amor a nosotros. Yo me imagino el amor de Jesús, hermano. Imagínense Jesús entrando a Jerusalén y el día jueves cenando con sus discípulos, comiendo en la mesa con Judas que lo iba a traicionar. Mientras comían, Jesús dijo, uno de los que están aquí me va a traicionar. Y comenzaron a preguntar si quién será, y será este, y será el otro. ¿Quién será? Había unos interrogantes tremendos entre ellos, porque ellos decían, ¿quién? ¿Cómo lo vamos a entregar al maestro? ¿Y qué fue que dijo Jesús? Aquel que come conmigo, aquel que moja su pan en el vino, ese es el que me va a traicionar. Y Judas untaba el pan en el vino como si no pasara nada, ¿no? Amén, hermanos. Y después estuvo con Pedro y estuvo con todo. ¿Y qué pasó cuando terminó de cenar? ¿Qué hizo Jesús? Inmediatamente se levantó de la mesa, tomó un lebrillo, se ciñó y comenzó a lavar los pies a todos. Y le lavó los pies a Judas, hermano. A ese que lo estaba traicionando, le lavó los pies. Le lavó los pies a Pedro, que lo iba a negar. Ese Pedro que dijo, Señor, te voy a seguir, si tengo que dar la vida, tengo que morir con vos, Señor, yo muero. Pero cuando llegó el momento, lo negaba. Yo no sé quién es, yo no lo conozco a ese hombre, decía. El gallo cantó 3 veces y ahí se acordó que lo había negado a Jesús, amén, hermano. Pero Jesús pasaba las cosas como si no pasara nada. Hermano, Jesús le lavó los pies a aquellos que lo iban a entregar. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Eso es amor, ¿se da cuenta? Y es más, ¿cómo lo trata Judas cuando lo viene a entregar? ¿Cómo le dice? Para mí, Judas fue un enemigo de Jesús. En el momento que se pone de acuerdo con los fariseos, con los ancianos para entregarlo, ¿no es cierto? Se constituyó como un enemigo de Jesús. Y sin embargo, cuando que vinieron de noche para prender a Jesús, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a Judas? ¿Qué tienes conmigo, amigo? Lo trató de amigo, siendo que era su enemigo. Ese es el amor de Dios, hermano. Entonces, el amor que decía Timoteo, lo tenía Jesús. Y Pablo le decía a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, así como Jesús, nos ha dado un espíritu de amor, así como Jesús, y también de dominio propio, que eso es lo más difícil para nosotros. ¿Cómo hacemos para dominar ese yo que tenemos adentro? Amén, hermano. Y Jesús tuvo una templanza, un equilibrio absoluto. Porque ¿cómo se comportó en esa noche con la cena? ¿Cómo se comportó con los discípulos? Es más, hermano, él cuando oraba en el monte Getsemaní, oraba a Dios y dice la Biblia que caían de su sudor como gotas de sangre.
porque él ya estaba sufriendo, estaba orando a Dios y sabía lo que se le venía, sabía lo que iba a tener que sufrir, que iban a tener que, lo iban a golpear, que lo iban a escupir, que le iban a vendar los ojos y le iban a golpear, le iban a decir, profetiza quien te golpeó, se iban a burlar de él, ¿no? Que le iban a pegar con un látigo que en la punta tenía unas puntas de hierro, y eso golpeaba y cuando le sacaba carne también. Y así herido, maltratado, iba a tener que cargar un madero, una cruz tan pesada, llevándose los pecados nuestros, hermano. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Jesús. Amén, hermano. Y ese es el dominio propio que él tuvo, porque cuando oraba ahí en el monte, decía así: Padre, yo te pido que pase esta copa. Señor, que pase este trago amargo que voy a pasar. Pero fíjese lo que decía: pero no te pido que sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, hermano. Decirle a Dios: Señor, que sea como vos querés, no que sea como nosotros queremos. Porque no hacemos muchas veces la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra propia voluntad. Y allí está en problema el dominio propio. Ahí está en problema la templanza. Amén, hermano. Ahí está en problema nuestro equilibrio, ¿no? Amén, hermanos. Y Jesús tuvo dominio propio porque Él se pudo dominar. Él sabía que tenía que morir y Él fue entregándose a la cruz, ¿no? Amén, hermano. Y aún así, cuando Él estaba muriendo, aquellos que lo crucificaron, aquellos que se burlaban y que le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y los que estaban al lado, uno de ellos se burlaba: sálvate y sálvanos nosotros mismos. Decía: ya que está, si es el Salvador que nos salva de esta situación, decía uno de los que estaban ahí burlándose. Pero ¿qué dijo Jesús al final? Que caiga fuego sobre ellos, ¿no? No. Perdónalos, porque no saben lo que hacen, hermano. Que Dios nos libre, ¿no es cierto? Fíjese hasta qué punto es el amor de Dios, ¿no? Realmente digno de imitar. Y la Biblia dice que nosotros, hermanos, tenemos que seguir sus pisadas. Yo sé que es difícil. Yo sé que no es fácil ser como Jesús. No es fácil. No es fácil. Pero Él es nuestro ídolo. Si alguien tenemos que adorar y seguir, es Él. Gloria a Dios. Amén. A Él tenemos que imitar. Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Mire qué cosa, ¿no? Qué tremendo lo que decía Pablo, tan seguro que se sentía de ser como Cristo. Gloria a Dios. Por eso que Pablo era un tremendo maestro de la palabra. Gloria a Dios. Tremendo maestro de la palabra. Gloria a Dios. Así que bueno, que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Amén. Por eso es el corazón valiente, ¿se da cuenta? El corazón valiente. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir, hermano, compartiendo algo más. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dice que la multitud de los discípulos le adoraban, claro. Como habíamos leído, cantaban: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Dice el Evangelio de San Juan, dice así: Hosana en las alturas, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y bueno, como decía recién, algunos, los discípulos sí estaban seguros. Pero después, cuando llegó el momento de pedir a quién iban a soltar y a quién iban a crucificar, porque en aquellos tiempos, en la fiesta de Pascua, esa fiesta judía, porque es lo que Jesús había subido, a festejar la Pascua, la fiesta judía, una fiesta que se celebró primeramente en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió libre de Egipto. ¿Y sabe qué significa Pascua? Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto. Porque ¿qué pasaba? Cuando la muerte de los primogénitos, volvemos al tiempo antiguo, ahí cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir, la última plaga fue la muerte de los primogénitos, ¿no es cierto? Para que el pueblo egipcio liberara.
¿Y qué le dijo Moisés al pueblo? Que se quedaran cada uno en su casa, que comieran el cordero, pero que cada uno estuviera en su casa, ¿no? Pero que en la puerta, el dintel de la puerta, con el sacrificio del cordero, había que marcar con sangre. Entonces cuando el ángel pasaba a matar al primogénito, veía esa casa que estaba con la sangre del cordero, que es la sangre de Cristo, protegida con la sangre de Cristo, pasaba por alto. Amén, hermanos. Y Cristo vino a ser el cordero pascual. Él es el cordero del sacrificio. Él es el cordero inmolado. Él es el que se ofreció por la humanidad. Amén, hermanos. Ese sacrificio que hicieron los judíos era para salvarse ellos nada más. Pero Cristo salva a la humanidad. Lo hizo por amor a todo el mundo. Amén, hermanos. Y esa es la Pascua judía que se celebra. Y Jesús vino a suplir ese cordero. Él fue el cordero para el sacrificio, dando la vida. ¿Se da cuenta? Ese es el verdadero significado de la Pascua, hermano. No es un huevito de Pascua, cualquier cosita que dicen por ahí, ¿no? Nada que ver, una rosca, ¿no? Va mucho más allá de todo eso. Ese es el significado verdadero de la Pascua. La muerte de Cristo en la cruz, gloria a Dios. Pero bueno, en ese tiempo había una gracia. Soltaban a un reo, alguien, porque el pueblo romano, el emperador de aquellos tiempos, para congraciarse con la gente, para quedar bien, soltaba a un preso una vez al año, cada vez que se celebraba esa fiesta. Y había un hombre que se llamaba Barrabás. Ese sí que era un delincuente y era digno de muerte, porque él había matado. Era para que tuviera cadena perpetua. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Comienza a decir, Pilato dice, ¿a quién soltamos? ¿Soltamos a Barrabás o soltamos a Jesús que lo tenemos aquí? Y el pueblo que pidió, a Barrabás. ¿Y qué hacemos con el Hijo de Dios? ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos con el Rey de los judíos? Decía Pilato. Y la gente decía, crucificarle, crucificarle. Y fueron más los que gritaron crucificarle que los que habrán dicho, no, ¿cierto? Entonces estaban todos ciegos, ¿se da cuenta? Y muchos de los que estaban ahí diciendo, gloria a Dios, después crucificarle. Amén, hermanos. Bueno, que Dios nos bendiga, gloria a Dios. Continuamos con la parte que dice que Jesús lloró por Jerusalén. En el capítulo 19, versículo 41. Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos de tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cerrados tus ojos, vamos a decir, encubiertos tus ojos o de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, y ahí es una profecía, hermano, la destrucción de Jerusalén. Porque después que Jesús muere, aproximadamente 70 años pasó y Jerusalén fue totalmente destruida. Y pasa lo que dice aquí Jesús, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque no te arrepentiste a tiempo. Amén, hermanos, porque no se arrepintieron ni entendieron de que Dios estaba allí. Amén, gloria a Dios. Y toda la palabra se cumple, hermano, Toda la palabra se cumple, porque todo lo que está escrito allí se cumplió. Es más, hay otro pasaje que no está, porque esto está escrito en todos los evangelios, ¿no?
los 4 evangelios. Hay un evangelio que dice también que cuando Jesús entró montado en un pollín, un asno de carga, eso ya estaba escrito también por un profeta, ¿no? O sea que todo lo que estaba escrito en las Escrituras se cumplen y se cumplieron a su debido tiempo. Amén, hermanos, ya estamos terminando, gloria a Dios. Yo quiero compartir el final, ¿no es cierto?, de esto, con el mismo pasaje, pero escrito en Juan, ¿no es cierto?, que es la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero vamos a leer simplemente los 3 últimos versículos de Juan capítulo 12, versículo 17 al 19. Esto aconteció también, y esto lo escribe Juan, ¿no? Y dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Mucha gente había venido a verlo a Jesús por eso. Porque decían, este fue el que resucitó a Lázaro. Porque la gente sabía lo que había acontecido. Y es más, Jesús cuando resucita a Lázaro, en una de las oportunidades que habla con una de las hermanas, Jesús le dijo a una de las hermanas, no recuerdo si es Marta o María, le dijo, tu hermano no está muerto, tu hermano vivirá. Y la hermana le dijo, yo sé que vivirá en el día postrero. Y Jesús fue donde se manifestó y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esas fueron las palabras de Jesús. Y esas palabras son para nosotros también. Esas palabras fueron para cuando Jesús resucitó, porque el momento que estaba pronto a presentarse. Era previo, ¿no? Iba a pasar una semana más y al otro domingo Jesús iba a tener la tumba vacía. Amén, hermano. Jesús había resucitado de los muertos. Entonces esas cosas pasaban para que la gente viera, pero la gente por ahí parece que es como cuando uno le predica a la gente y le habla a las personas y ven los milagros y saben, le contás y le decís, mirá, esta persona se sanó o pasó tal cosa. Sí, bueno. Y nada más. Como que no quieren creer, ¿no? Parece que los ojos están cegados, cerrados de la gente, ¿no? Y habían ido muchos curiosos a ver esto, ¿no? Entonces dice, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos, estaban ahí como siempre, dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Amén, hermanos. Y nosotros, en este tiempo, seríamos los responsables, o de alguna forma, entre comillas, no los responsables, pero lo que tenemos el hecho de compartir el Evangelio para que la gente se vaya atrás de Cristo. Amén, hermanos, porque Jesús ahora no está. En aquellos tiempos sí estaba, pero ahora no está. Y nosotros tenemos que predicar el mensaje, tenemos que compartir el mensaje para que la gente vaya detrás de Cristo. Y bueno, yo me gozo por ahí, hermano, me gozo mucho cuando veo gente que conoce a Cristo. Yo veo mucho fútbol, por ejemplo, a mí me encanta el fútbol. Y hay jugadores que son cristianos, hermano. Y hay jugadores de fútbol que le predican a los jugadores. Es más, el otro día yo viendo un programa deportivo, me llamó la atención un periodista cuando dijo que este jugador de fútbol, que es un jugador de Racing, Maravilla Martínez se llama, yo lo conozco porque me gusta el fútbol, es cristiano. Y este hombre comenzó a hablar de él y dijo, este hombre predica la palabra de Dios, a mí me ha invitado, él decía, y era un programa así abierto, y yo digo, gloria a Dios. Cómo el evangelio se predica, ¿no? Y cómo la gente conoce a Cristo. Amén, hermanos. A mí me gozo de eso. Mire, yo veo poca televisión, yo ni veo televisión. Lo único que veo es algún partido de fútbol, algo así, me gustan los programas deportivos. Pero anoche me puse a ver un poco de televisión
agarré el canal 13 de Pato de Buenos Aires, un programa, no sé si habrán visto alguna vez, un programa policial que pasan cosas así, actúan así, agarran los delincuentes, problemas, policial, no sé si lo ha visto. Policía en Acción creo que se llama, me parece. ¿Lo han visto? Algunos se ríen y dicen, lo han visto, no tiene nada de malo. Y bueno, entonces comienzan ahí buscan testigos. Y uno pasa en una moto y lo buscan de testigo. Le dice, ¿vos querés ser testigo? No sé, qué sé yo, pero yo soy evangélico, soy cristiano, y tengo a Dios en mi corazón, y acérquese a Cristo. Eso a predicar. Me daba risa, ¿viste? Porque digo, bueno, gloria a Dios como Dios, ¿no? Dios está, amén, hermanos. Así que el mundo se va atrás de Cristo, gloria a Dios. Y qué bueno cuando la gente conoce al Señor, ¿no? Porque hay una parte negativa, es cierto, que hay gente que cierra su corazón, pero no toda la gente cierra el corazón. Hay gente que se abre para Cristo y predica la palabra también, ¿no? Así que nos quedamos con eso último, gloria a Dios, que el mundo se va tras Él. ¿Qué les parece? Amén. Ojalá que nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos se vayan detrás de Jesús, ¿no es cierto? Amén, hermanos. Bueno, que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Esto es lo que compartimos en este día. Y vamos a seguir esta vivencia el día viernes, disculpen, el día viernes, ¿eh? Así que hoy vamos a estar compartiendo también la muerte del Señor y vamos a hacer lo que Jesús hizo. Vamos a tener la Santa Cena y después inmediatamente vamos a tener el lavamiento de pies. ¿Qué le parece? Amén, hermanos. Y vamos a compartir un tiempo de vigilia, vamos a orar, vamos a ver una película también. Ya tenemos la película, se llama Su único hijo, es la vida de Abraham, tipificando a Cristo que murió en la cruz, ¿no? Así que bueno, que Dios nos bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Oramos al Señor. Oramos, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor. No hay palabras para agradecer. Señor, nuestro tiempo, nuestro agradecimiento, nuestros hechos, nuestras palabras nunca podrían cumplir e igualar lo que tú hiciste por nosotros. Siempre nos vamos a sentir en deudas contigo, Señor. Tu palabra dice que somos deudores, y es cierto, somos deudores. Jamás vamos a estar a cuenta contigo. Señor, por más hechos, buenas obras, lo que hagamos, nunca vamos a poder pagar lo que vos hiciste por nosotros, dando la vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la salvación de nuestras almas. Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos librado de la muerte. Gracias. Gracias por ese regalo precioso de la vida eterna. Ese es el regalo más maravilloso que hemos recibido. No se compara, Dios, a nada. Señor, el regalo de la vida eterna es el regalo más preciado que hemos recibido en este tiempo, en nuestra vida. Señor, y te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias porque todo lo hiciste vos. Tú diste la vida por nosotros allí, Señor. Tú moriste por nosotros, Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos. En esta noche, Señor, te damos gloria, te damos honra.